Son muchos viajes por el extranjero, pero nunca hay que descuidarlo de casa, ¿no? Así que vamos a ver al mágico Real Oviedo. Tenemos Derbi de Asturias, y como muchos me preguntáis siempre sobre dónde soy, pues me parece que es un día interesante para enseñaros un poco lo que es esto. Ojo, parroquia de San Pablo de la Argañosa, aquí estamos, en el barrio. Este es mi barrio, ¿vale? Justo aquí al lado de la parroquia está la plaza donde se queda siempre para el fútbol. Estoy viendo que está vacía, mira que yo soy lo de las previas y demás, ¿no? Pero es que acabo de ver en redes, la gente se ha bajado hasta el estadio para dar recibimiento al equipo. Que claro, jugamos fuera y no es lo mismo que el ambiente que podría haber aquí ahora mismo, desde por la mañana, de gente tomando algo y demás. Ya sabréis algunos, pues bueno, los derbis en España, pues te mandan muchas horas antes para desplazarte y demás, pero no deja de ser un derbi entre dos ciudades. Para mí siempre tiene más aliciente que un derbi que es en la misma ciudad, bajo mi punto de vista. Esta es la Plaza Pedro Miñor, aquí jugaba yo de pequeño, y lo que mola mogollón es los días de partido, ver que está lleno de niños, todos con la camiseta del Oviedo, jugando al fútbol. Esta es la plaza donde se junta siempre la afición del Oviedo, y además por esa calle pasa el autobús en dirección al estadio. El estadio antiguo son unos 500 metros lo que separa uno de otro. En el antiguo hay un edificio de Calatrava. En lugar de reformar el estadio hubo muchas ideas, girarlo y demás, pero pilló mala época. En cuanto a reformas y demás, ¿no? Que a lo mejor podría haberse hecho algo más chulo, que se decidió construir un estadio nuevo que está encajonado, ahora lo veréis también porque desde ahí salen los autobuses para el derbi. Jugando fuera, lo normal es que la gente venga a estos bares a verlo por televisión, los que no viajen. Voy a ver si encuentro gente y que sean ellos los que os cuenten, ¿no? Ya os digo, pudiendo entrevistar a colegas que quieran salir en el vídeo, yo creo que es más divertido que hacer un blog a secas de lo que es un derbi de Asturias. Bueno, primer colega que me encuentro y en efecto has quedado a comer. ¿A qué hora has llegado? Hoy a las 12, 11:30, 12. Y nos vamos a las 4. Sí, eso espero. Bueno, por eso que siempre digo lo de las previas, tío, aquí se hace previa pronto, en otros sitios yo flipo, que la gente va una hora antes. Conozco poco otros sitios, pero obviamente un derbi en el que vas tan escoltado, vas con una hora antes al campo y todo eso, si no tomas previa, si no haces un poco con la gente, un poco de previa, es una puta mierda. Ya, totalmente. Bueno, para el que no lo conozca, en Oviedo le conoce todo el mundo, Antonio, histórico de la grada, sobre todo en el año 2003, fue uno de los líderes de la afición para salvar al equipo. Coincidencias. Bueno, aquí estaba todo el mundo de vacaciones. ¿Cuántos derbis has visto? Siempre digo que fuera de casa he visto al Oviedo en el Molinón, en primera, en segunda B, tercera, sí. Copa del Rey, Trofeo Principado y Copa Federación, que es como la Copa del Rey de los equipos amateurs, obviamente contra el Sporting B, ¿no? Ya no es un derbi, pero ir a Gijón. Y luego en el Tartiere el primero fue en el 88, el gol de Tomás en el último minuto, 1-0. Hostia, tendría que mirar yo eso de Copa Federación, creo que no estuve. Copa del Rey, fue en verano. Copa del Rey, sí, me acuerdo de ese. Y Trofeo Principado siempre. Sí. Y en Copa Federación fuimos igual 200 de Simaquiari. Ahora cuando hablan mucho de que si Simaquiari iba más entradas y tal, hubo una época en la que solo íbamos nosotros. Es decir, no había nadie más. Íbamos 150 tíos en verano y allí estábamos siempre. Y lo que más le llama la atención, la gente de fuera ha cambiado, porque tú si ves las fotos viejas que se hacía el corteo por la playa, ahora vamos en bus hasta adentro. ¿Cómo han cambiado los derbis? Yo siempre cuento que a mí ya me pillaron derbis tranquilos, es decir, antes la gente cogía el autobús, el coche, se iba a Gijón y a la salida tenían unos problemas de la hostia, había palos siempre y la gente lo pasaba mal, hay que reconocerlo, es una realidad. Y a partir de ahí, bueno, me imagino que ellos aquí sería parecido, pero yo no lo viví, no puedo decir eso. Yo siempre era el derbi era la previa, pero previas duras de las de 15, 16 años, ir en corteo, ir en tren hasta Gijón, que estaba muy bien. Y un corteo en Gijón que desde la estación hasta el Molinón es muy largo, tardas media hora, 40 minutos y cuando eres chaval está muy bien. ¿Te acuerdas el año de la barricada? La barricada, el primero en segunda, sí, vamos para allí. El segundo fuese, ¿no? Sí. Vamos para allí, barricada, la gente en las vías, quitando las cosas y todo. Pues nada, vamos a tomar algo. ¿Qué le dices a la gente de fuera? Porque aquí ha venido mucha gente de otras aficiones a vernos, extranjeros mogollón. Sí, la cuestión es que cuando juegas fuera de casa poco más hay que ir, porque somos oviedistas, en este grupo somos oviedistas. Es un viaje que es simple y llanamente estar allí por el Oviedo, porque pasarlo bien y disfrutar, al fin y al cabo, es un poco coñazo. Tienes que estar 3 horas antes en el autobús, a la salida te hacen esperar. Es decir, yo prefiero cualquier viaje del año que el del derbi, pero esta es nuestra vida. Somos de Simaquiari, somos del Oviedo y la Gijón es básico. Pero también se agradece que la gente mayor siga viniendo, porque hay gente que puede decir, mira, tío, yo paso de estar en el bus, tal, porque no lo disfruto, pero la gente sigue yendo.
Eso es lo principal. Yo creo que de las cosas buenas que tiene Simaquiari es que la gente mayor no nos hemos apartado. Obviamente no tienes la dirección, porque yo no voy en el día a día a hacer las cosas, entonces no puedo mandar, pero me sigue gustando y yo voy con chavales de 15, 16 años que para mí en un día como hoy son mis hermanos, somos todos, vamos todos a una. Sí, son pocos sitios joder, y entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo no fui a estos últimos, es decir, desde el gol de Toché, cuando nos hicieron estar 4 horas antes y 2 al final, dije que no volvía. Ahora que volvieron los horarios más o menos normales, pero estás en casa y estás jodido, viendo en la tele y viendo a la gente del grupo, viendo la grada, celebrándolo, rodeado de todos ellos, es algo que hay que estar allí, hay que vivirlo y todavía hay gente que estaba ahora, gente del grupo que va con niños de 5 o 6 años, para nosotros eso es lo máximo. Hay que tomar las cosas un poco con filosofía, es el derbi, es el día más importante, pero estamos en febrero que alguno parece que ya estamos jugándonos el ascenso y tal, y hay que tomar las cosas en su debida realidad. Te veo luego, no sé en qué bus te toca. 6, 4 por ellos. 4. Eres más joven. Bueno, voy a tomar Venga, algo. joder, Chao. dale. Tú y yo vimos derbis de crío, ¿te acuerdas? Sí. Vimos derbis de críos, tío, en el Campo Viejo. En el Campo Viejo y alguno en Gijón. Sí, hombre, claro, desde luego. Yo mi primer derbi siempre lo recordaré porque fue, que seguro que tú también fuiste, en aquel que nos pusieron una barricada en el tren. Lo hablaba antes con Sono, ese fue muy divertido. 2001-2002. Sí, pero bueno, son muchos derbis. ¿Qué diferencia ves con los derbis de hace años ahora? Porque claro, estuvimos más de 15 años esperando por derbi. Hubo una locura en ese primer derbi cuando ya subimos nosotros en segunda, pero ahora ya... ¿Es diferente o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, son diferentes. Acuérdate aquellos derbis en los que hacías el corteo hasta la estación de tren. En el tren te subías, que la policía... Lo hablaba el otro día con un compañero de la MAU, cuando las entradas venían con el billete de tren, rapada, sí, claro. La policía te miraba, si ibas con entrada pero sin billete o con billete y sin entrada no ibas, claro, tenías que llevar. Y de aquella la entrada iba con el billete grapado para que no lo perdieras. Claro. Que era cuando te ibas a apuntar al Mesón Riosa, donde el antiguo campo. Sí, eso dentro de la colección de entradas siempre llama la atención porque ves que no es solo una entrada, que va grapado el billete de tren. Y luego cuando se llegaba a la estación de tren que tenían allí. Lo que siempre me molaba de la salida, claro, en la estación, como está cerrado, ese primer cántico. Ese primer cántico de salir y te estaban esperando todos allí y tal. Era distinto, ahora pues bueno, el autobús, llegas allí que también te están esperando, pero bueno, era de otra manera. Yo también grabo estas cosas, bueno, joder, que no lo comenté antes, coño, yo estos días no estoy para grabar, tío, porque estás otras cosas, sabes, a los colegas, tal, me da un poco de palo estar grabando porque te pierdes estar ahí como estos cantando. Pero bueno, otro derbi estuve con los de Copa 90. No more derby, no the history, this is the last one. And now, 14 years later, we are here. Vino el de Crónicas Carnívoras. I'm Adam Richmond, and welcome to Match Day Menu in Oviedo. Now allow me to reintroduce. It's such a pleasure to officially meet you, my guy. Thank you so much. What's the name of the establishment that we're in? What's the name of the Comedia siempre por lo que hablamos siempre, de ser embajadores del Oviedo, tío, de activismo. Sí, porque entonces, estos críos, mira, están histéricos. Ahí la mitad de Peña no ha vivido un derbi en primera. No. Más de la mitad. Pues ¿Qué mira, les decimos a esos chavales? yo esta semana hago 40 años y no teníamos, o sea, ya ni me acordaba de lo que era un derbi antes. Esta gente que tiene 20, 21 años, explicarles lo que era un derbi a la antigua, un derbi en primera, pues... Bueno, pero es lo mismo que explicar lo que era el Tartiere antiguo. ¿Sabes? Yo siempre digo el olor, tío, yo recuerdo el olor. Para mí eso era fútbol, Sí. Entrar ahí era fútbol. Esa humedad que emanaba el césped, tío. La humedad, césped cortado, guau. A ver, los derbis como todo, pero no solo cercándonos en el derbi, es decir, los partidos, cualquier partido hoy en día ya cambió mucho, los accesos, cómo se vivía el fútbol antes, de pie, aquel fondo este en el que se ubicaban las peñas, era de otra manera. Es más, hoy día imagínate que el Oviedo volviera a jugar otra Copa de la UEFA. Lo que se vivió, los que tuvieron la suerte de vivirlo, yo era muy crío, pero me acuerdo cuando vinieron los de Génova y tal. Hoy día sí llegaría una grada llena de fans de otro sitio, pero no sería comparable. Hay cosas que no vuelven, pero por eso también lo guapo es cuando queda la historia, cuando queda lo que has vivido. Yo por eso siempre tiro tanto de lo de 2003. Es una semilla que queda y por eso a día de hoy somos lo que somos, por haber vivido 2003, haber tenido un engendro. Por eso para mí el derbi no es tan grande, en el sentido que lo que pasamos, poca gente lo pasó, tío, ahora estamos viendo otros casos, pero
¿sabes? También es cierto que nosotros tuvimos la suerte de vivir todo aquello y, como bien decías, los jóvenes tienen mucho mérito porque sin haber vivido aquello están aquí dando el callo. Claro, tío, la ilusión que tenga esta gente que dices por ir a Europa. ¿Tú te Fíjate imaginas? estos chavales en primera división. Claro, es que cuando el Oviedo bajó a segunda, yo iba al colegio. No, claro. Entonces, claro, todos estos chavales que hay ahora, los juveniles, los chavales de 15, 16 años, que no vienen al Oviedo más que en categorías. Un chaval que tenga ahora 15 años, vio al Oviedo ascender en 2015, que tenía 7, 8. Sí. O sea, realmente es que no se comió en los años malos. No, pero pues eso es mérito también, y lo que te digo, lo que cultivamos, lo que dices tú, oye, ya lo has conocido mal y sigues aquí. A las 6:30 juega el Real Madrid con el Girona, que se van a jugar tal. Esta gente se la pela. Bueno, para mí, Esto es realmente el oviedismo. el Bayern o sea, Leverkusen me parece mejor partido. Es a las 6:30 también. O sea, lo que quiero Sí, decir sí, es que que hay sí. un partido de primera división de la hostia y tal. A esta gente les da igual. Hoy se juega en Gijón y hay que ir allí y darle el callo y ahí vamos a estar. No, la fidelidad no se puede comprar, y luego también cuando hago los viajes y tal me fijo mucho más en las ciudades que son del tamaño de Oviedo, ¿sabes? Una ciudad que es del mismo número de población que Oviedo, con un campo de mismo capacidad, me fijo mucho más porque dices tú, la cuestión de identidad. Y aquí, claro, tío, es que por eso digo, no es lo mismo un derbi de la misma ciudad, los dos, para mí es más raro. Cuando son dos ciudades que hay más identidad, más rivalidad, más todo, para mí tiene mucha más historia. Tienes equipos en primera división o incluso, bueno, alguno en segunda que sube y baja, que sin ser ni la mitad de Oviedo y la gente está, pues bueno, tiene su afición, pero claro, no es comparable. No. Te puedo decir, pues mismamente Eibar, Villarreal, sitios que realmente cuando el Huesca estuvo ahora en primera estos años, no tiene nada que ver. O sea, aquí realmente hay un sentimiento de oviedismo y a la gente le da igual eso que arre. Esta semana estuve en el País Vasco, estuve en Donosti. San Sebastián podría ser en tamaño como Oviedo, porque hay un sentimiento por la Real Sociedad. Me cogió el partido de Copa del Rey con el Mallorca y ahí estaban todos. Esa rivalidad con el Bilbao, que mucha gente dice se llevan bien. Bueno, se llevan bien, pero pero la todo el mundo quiere rivalidad es la ganar, rivalidad. claro. Entonces, bueno, Mira, yo por ejemplo, en el extranjero, cuando dices de España, del norte, tal, País Vasco, es lo primero que piensan los extranjeros, tío. Y sí es verdad que el fútbol en el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, desde luego, es diferente, es diferente al resto. Y me hablabas antes caso como Villarreal o demás, es diferente la identidad. por la tradición, porque, a ver, date cuenta la tradición de fútbol que puede haber en el País Vasco. Estamos hablando Está claro, tío. del Bilbao, el que era el rey de copas, la Real Sociedad, equipos que tienen ligas en sus vitrinas. Y que yo rajo mucho de las previas cuando no hay gente, pero ¿por qué? Porque yo estoy en San Mamés y en San Mamés, bueno, ¿esto qué es? En San Mamés tú te pillas licenciado Pozas y es, ¿cómo le explicas a un guiri que tienes 1 kilómetro de bares que va a dar al estadio y que está la gente ahí desde por la mañana? Tío, para mí eso es una previa. Yo cuando me preguntan un estadio en España, yo tienes que ver San Mamés antes que los famosos. Por eso se dice que en el norte se vive más el fútbol, hombre. A ver, por Para mí ejemplo, sí, a mí para me mí sí. cogió alguna previa en Sevilla. Yo estaba en el derbi de Sevilla, pero ya te digo, siendo la misma ciudad, Sí, se me hace raro, se me hace raro. Pasa en Madrid también, con el Madrid y el Atlético. Es distinto porque, o incluso en Galicia con el Celta Depor. Ese está guapo también, ese fui está guapo, está sí, guapo. son derbis guapos, pero bueno, es distinto. Lo que se vive aquí es distinto. Bueno, que se vive aquí, mira, vamos a enseñarlo, ven para acá. Que es lo que tiene poder venir a casa a grabar, que puedo grabar un poco sin marcarnos, ¿no? Pero puedo enseñar, aquí tenemos la calle de donde paran los ultras. Y oye, una cosa también para los de fuera, el escudo del Oviedo, que veis la cruz, que hay gente que se piensa que es la cruz de Asturias, no es la cruz de Asturias, no es la cruz de la Victoria de Asturias, es la cruz de Los Ángeles, de Oviedo, aquí la tenéis, cuyo lema es este signo protege al piadoso, este signo vence al enemigo. Y esto para mí, tío, es como en Italia la escala del Verona, para mí es... O sea, yo veo esto, veo el escudo del Oviedo. Es nuestra seña. Sí, total, que muy pocos sitios tienen esa seña de mezcla identidad, de ¿no? equipo con ciudad, Sí, sí. ¿sabes? Igual que hay pocos que usan el escudo de la ciudad como escudo del equipo, para mí que nosotros lo tengamos es un punto. Pues nada, ¿vamos a tomar una? El señor. Aquí, claro, vienes y todo el mundo Venga, vamos chocando, para tal. arriba. ¿Vamos para arriba? Vamos a tomarnos algo. Venga, te invito. Otra.
Sí, está el tiempo de locos. Sale el sol, llueve, arcoiris, de todo. Un sitio que os quería enseñar, si venís a Oviedo, el campo del Astur, ¿vale? Aquí se produjo, digamos, la mayor locura de la historia del fútbol mundial, que fue crear un engendro del Oviedo, un equipo inventado por el ayuntamiento. Aquí tenemos nuestro templo, el Carlos Tartiere, y este equipo solía tener el estadio justo ahí arriba. Es un equipo mítico, tiene 3 años más de antigüedad que el Oviedo. Fue usado por el ayuntamiento para crear el Oviedo ACF, que fue el equipo que intentaron desde el ayuntamiento que fuese el que sustituyese al Oviedo cuando bajamos a tercera división. Y seguro que habéis visto la mítica imagen en el derbi, por decirlo de alguna manera, ¿no? El partido contra ellos en tercera, que nosotros estábamos dentro, en el estadio, allí en aquel pasillo, mientras el partido se jugaba aquí, porque no se vendían entradas para visitantes. Vio el mismo partido en directo desde 2 estadios diferentes. Bueno. Estos, con la camiseta azul de Oviedo, son el Astur. Y estos de blanco, con la camiseta de Asturias, el Real Oviedo. Segundo gol del Real Oviedo. No solo se festeja dentro del Carlos Tartiere. La fachada del Tartiere se engalana como si se tratara de una de sus tribunas. Victoria visitante y agradecimientos para el público local. Habían ganado y habían hecho historia. Nadie antes en España había visto jugar a su equipo fuera de casa desde su propio estadio. La verdad que es histórico, ¿eh? Sí, yo creo que no solamente en España, probablemente en ningún lado. Aquello ya acabó, el equipo ha vuelto a ser lo que era, sigue siendo el equipo del barrio y así son las cosas, pero bueno, siempre quedan esas historias. El viaje son 30 minutos, no más, encima escoltados, no puede ser mucho más. Y llegamos y entramos directos. Todo lo que sea agilizar las horas está bien, ¿sabes? Para que no se vaya de madre el viaje. Pero bueno, es lo que volvíamos a hablar antes, ¿no? Que hay gente que no quiere tantas horas, que le parece exagerado. Yo siempre digo lo mismo, cuando se iba, lo que hablábamos antes en tren, que había que caminar toda la playa y demás y hacer un corteo, nadie se quejaba, era lo que había, pero ahora parece como que molesta todo, ¿no? Tiene que molestar lo que tiene que molestar. Por ejemplo, si buscáis en archivo cosas de este derbi, pues habréis visto un derbi que se manda a la camiseta, que se manda a quitar a la gente la ropa para ver qué camisetas llevaban debajo. Estáis haciendo entrar a chicas en sujetador. Aquí tenemos Prosegur en el Molinón, mandando a una mujer entrar en... Por favor, ¿te puedes largar, por favor? Son las imágenes de la polémica en el derbi asturiano. La seguridad del Molinón retira a varios aficionados sus camisetas. Que me tengo que quitar la sudadera, sí, en serio. El motivo, ser prendas como esta, con la inscripción de la Peña Ultra del Real Oviedo, Simachiari. El Sporting de Gijón alega que estos actos son responsabilidad de la delegación de gobierno, que tampoco ha querido hacer declaraciones tras el polémico cacheo. Eso es lo que molesta. Yo echar horas para ver el partido, puede haber tráfico, te pueden dejar retenido. Es un poco parte del juego, entre comillas, ¿no? Que ellos lo hagan mal tampoco es nuestro problema. Te tienes que adaptar y saber jugar las cartas. Pero bueno, es decisión de cada uno. Hay gente que no quiere ir porque le parece mucho. Ahora se ha rebajado el tiempo de viaje. Pero bueno, y nada más. Aquí está nuestro estadio, el que siempre digo que no me gusta, porque no me gusta cómo está hecho. Es un estadio sin fachada, tendría que estar cerrado, tendría que tener más facilidades, más bajos. Todo este parking tendría que poder estar con food trucks, como solemos ver en los estadios de Inglaterra. No se puede por la legislación que hay del ayuntamiento. No se puede poner food trucks aquí. Pero este es nuestro templo, así que espero hacer otro vídeo con un accionista extranjero, estaría guay en inglés, contando un poco eso, lo que tenéis que ver, cómo se llega aquí y demás, para enseñaros bien el estadio, pero por lo menos lo veis en este vídeo, ¿no? Salen desde aquí los autocares, es lo habitual cuando hay viajes organizados, que salgan desde aquí, desde el parking del estadio, y nada más. Si alguna vez venís, no tiene pérdida. Aquí el estadio, y allá a mi espalda, el Monte Naranco, el mítico Monte Naranco. Así que nada más, voy a buscar mi bus, pasar el cacheo y para adentro. Son las 4, quedan 2 horas y algo para el partido. No me parece exagerado, pero bueno, hay gente que no quiere pasar tanto tiempo. Es respetable todas las opiniones. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything.
Bueno, ya estamos aquí en el campo más antiguo de España y aquí está la afición esperando fuera. Podéis ver el dispositivo más tranquilo que otros años, tampoco es tanto la cosa, ¿no? Hay veces que estos derbis se politizan mucho en el lado político de los ayuntamientos y demás por mover a las aficiones, pero bueno, está más tranquilo que otros años, que sí que había mucho aquí a la entrada, que nada más dejaban bajar de uno en uno los buses para no tener más gente acumulada aquí en la entrada del estadio, y este año, bueno, parece más tranquilo. ¡Juegas en casa! ¡Oviedo, juegas en casa! ¡Juegas en casa! ¡Oviedo, juegas en casa! Ya sabes, los outfits en el fútbol que mola mogollón. Yo me iba a traer algo retro, me traigo este de Joma de hace años, porque me mola mucho que ponga Real Oviedo en la espalda. Y tengo un chándal que es mi favorito, que es este. ¿Y ves este chaval con él? ¿O no? ¿Pero de quién es? De mi abuelo de toda la vida. Pero no me jodas, tío. De mi abuelo de toda la vida. ¿Pero cómo va a ser de tu abuelo si yo lo compré de crío? Pues imagínate. O sea, ¿podría ser tu abuelo yo? No, más o menos, pero de hace 20 años. Este es de la 96-97, creo. Por ahí. Joder. Gracias. Ya estamos aquí en el Molinón, también llamado Enrique Castroquini, sede mundialista del Mundial 82 y candidato al 2030, que no creo que lo saquen, pero bueno, allá cada uno con lo que gasta el dinero y el dinero público, que también eso es parte del derbi, ¿no? Tenemos la zona de abajo, como podéis ver, ya llena con los primeros buses que hemos llegado, y arriba va a estar el resto de la afición. Está partido en dos la grada. Aquí te puedes mojar si llueve. De momento la gente, pues bueno, aprovechando para ir al baño y demás. Mira, algún movilista que está por tribuna. Algo que en Inglaterra nunca verías, ¿no? Pero que bueno, que sabéis que en España se suele dar. Igual que aparece alguna pareja en la tribuna dándose besos y demás. Pues bueno, es parte de la comedia. Yo voy al baño y luego conecto, a ver por dónde me pongo. Yo creo que aquí en el medio es lo suyo. Se ve bien, estás viendo el córner abajo y tienes colegas así alrededor. Vamos a dar una vuelta. Pues sí, soy talismán, ya sabéis que conmigo el de casa nunca pierde. Pero bueno, segunda victoria para el rival desde que hemos vuelto a segunda, así que son bastantes derbis. Ahora ya sabéis lo que toca.
Twitter, que si el VAR, que si lo otro, pero los derbis hay que ganarlos, amigos. Ya hemos ganado muchos, otros toca perderlos y a ver, mientras sirva para que el equipo se enchufe, todo sumará. Jode siempre perder un derbi, a cualquiera, sea el que sea. Jode más también un cerocerismo, ¿no? De este chungo. Jode que te marquen muy pronto. Y nada más, aquí estoy con los chavales retenidos para irnos, pero bueno, otro derbi más a la lista y nos vemos en el próximo partido. Salid de casa, aunque sea un derbi, aunque os comáis unas horas aquí retenidos, salid de casa, ¿vale? Y sobre todo ir a ver a vuestro equipo, no lo dejéis por ir a ver otros partidos, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.